Bueno, vamos a iniciar entonces con la yeshiva y este es el módulo de comunicación. El módulo de comunicación porque necesitamos, el área de comunicación es una de las más importantes del ser humano. No se le presta mucha atención y por eso es que tenemos malos entendidos, por eso es que a veces no, o sea, desde la comunicación en una familia hasta la comunicación entre países. El uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, el uno entendió una cosa, el otro entendió otra cosa. Y aquí estamos aprendiendo es a eso, a comunicarnos. Entonces estamos viendo las 16 leyes indispensables de la comunicación basado en el libro del señor John Maxwell, que es una persona muy experta en esta área. Y él nos está enseñando todo lo referente a lo que es la comunicación. Hoy vamos a ver en este módulo de comunicación cuándo se dice el mensaje. Vamos a ver la ley número 13, que es la ley del termostato. ¿Alguien sabe lo que es un termostato? Para tomar temperatura de algo, ¿no? Para tomarle la temperatura a algo, un termostato, un termómetro. Bueno, los comunicadores, los buenos comunicadores, leen la sala y cambian la temperatura. La pregunta que les voy a hacer, porque no traje los test, es, ¿qué dice la ley de la comunicación? Y aquí se lo estoy diciendo, los buenos comunicadores leen la sala o leen al oyente, pueden mirarlo y pueden no solamente mirarlo, sino discernir y saben cuándo cambiar la temperatura. Dice que todo líder siempre está en un proceso de crecimiento, si es un líder verdadero, porque acuérdense que también existe la ley del tope. Habíamos visto en algún momento la ley del tope, cuando usted llega al tope y hay líderes que dicen, yo ya no quiero crecer más, pues lamentablemente ya se murió, porque los árboles jamás dejan de crecer. Los árboles crecen continuamente hasta el día que se caen y dijeron, ya, ahí me morí. Bueno, los líderes leen no solo libros, porque los buenos líderes no solamente leen libros, sino que leen personas, situaciones, tendencias y oportunidades. Los comunicadores son capaces de leer al oyente, solamente lo escanean, lo miran y dicen, ok, esta persona me está prestando atención o esta persona el mensaje que le estoy dando simplemente no le interesa. Incluso pueden llegar a transformar el ambiente cuando se necesita, porque hay mensajes que no son fáciles de decir, hay mensajes que son un poquito duros y dice, bueno, ¿cómo voy a dar este mensaje sin que se acalore la sala? Porque a veces entramos en discusiones y sube la temperatura. Bueno, estamos viendo la ley del termostato. A veces estás en una sala y ocurre una interrupción. Estás aquí, estoy dando la charla aquí y de repente llegó una persona y todo el mundo dijo hola, y eso nos pasa mucho acá. De repente todo el mundo dijo hola y la persona que acaba de entrar captó la atención y ya simplemente no se le prestó atención a lo que se estaba hablando acá, ¿no? Entonces, eso impide que la audiencia o que el oyente esté atento, y un error que podemos cometer cuando esto sucede es seguir como si nada pasara. Yo he cometido muchísimo este error, lo he cometido muchísimo y por eso estoy haciendo este módulo de comunicación, porque son errores que ya no quiero seguir cometiendo. Quiero aprender a ser una buena comunicadora. Entonces, ¿qué dice acá? Que cuando estás en una sala o estás en un sitio, estás hablando con cierto grupo de personas y de repente alguien te está interrumpiendo, es mejor callarse y al rato, después de que ya haya pasado la interrupción, proseguir. Entonces, aprender a leer la sala es una habilidad que puede aprenderse y debe aprenderse, porque a veces pensamos, no, eso es un talento natural comunicarse. No, también se puede aprender. La idea no es solo leer la sala, sino cambiar la temperatura. Esta es la ley del termostato, para comunicar con mayor eficacia. Es un error no leer la sala, también ignorar a la gente. Puede ser que el mensaje no le importe tanto a la gente, y cuando se nota que no se logra la conexión, que no logras que la audiencia enganche, porque el objetivo de cualquier persona que esté dando un mensaje es lograr que tú conectes, ¿no? Y la situación no es dar más contenido, bla, 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 y tienes muchísimo para dar, pero no estás enganchando. Entonces eso no va a mejorar la situación. Necesitamos que la gente, si se va a llevar, no que se lleve tremendo discurso, pero que, aunque sea algo pequeñito, pero que se lleven algo, ¿no? Los buenos comunicadores pueden tomar una sala fría y hacerla cálida y acogedora. ¿Qué pasa cuando de repente tú llegas a un sitio donde no conoces a nadie?
o estás conociendo a una persona por la primera vez. Por primera vez, y entonces muchas veces nos entra ese pánico, como que, ¿qué le digo? Y va a depender también del tipo de personalidad que tenga, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para lograr y establecer esa conexión? ¿Cómo hago? Porque yo tengo un mensaje muy importante y tengo que hacerlo. Esta mañana estábamos practicando la tiendita del cielo. Y esta mañana abordábamos a las personas y había que romper una resistencia, porque al comienzo la gente es como que, ¿qué me vas a vender? ¿Cuál es el truco? Y cuando por fin lográbamos derribar esas paredes, esos obstáculos, lo que se lograba era una comunicación tan hermosa, tan linda, que tuvimos ministración, tuvimos gente orando, tuvimos gente que cambiamos la temperatura. Frío, frío áspero, mira, el día está lindo, Yahweh te ama, Yahweh te está enviando estos regalos, mira lo que está pasando en tu vida, sigue para adelante. Esto es lo que tenemos que aprender y esto es lo que queremos aprender, perdón. Perdón. Hay 7 prácticas para la ley del termostato. Y la segunda pregunta es, si lo quieren anotar, es enumera las 7 prácticas para la ley del termostato. Ley número 1, lee la temperatura antes de que llegue la gente. Hay que familiarizarse con el lugar y fijarse en ciertos elementos, como por ejemplo, esta mañana estuvimos allí y vimos que había un árbol muy acogedor, había una sombra, nos estamos familiarizando con nuestro entorno, ¿no? Hay que ver la iluminación, hay suficiente luz para interactuar con la audiencia. A veces estamos en entornos donde quitan la luz de la audiencia y la ponen solamente sobre la persona que está hablando, toda la atención está allí y eso resta para la proximidad, ¿no? Ve la proximidad, un sitio pequeño como no tienes problema porque nos sentimos accesibles, pero sitios grandes a veces hacen una distancia. 3, sonido. Este problema lo he tenido 200.000 veces. El sonido no funciona, no se oye, por favor hable más alto, hay un ruido en el sonido, el micrófono chilla, es incómodo, te corta la nota, te corta la inspiración, te corta la conexión, te corta todo. El pues. enfoque. Pantallas, hablar tanto a la cámara como a la audiencia para mantener la conexión es otro de los errores que yo he venido cometiendo. Es bastante complicado hablarle a una pantalla. Te sientes como que, ¿por qué me están mirando? Tengo un carrasposo, me perdona. Tiene un caramelito de... Sí, por favor, un caramelito me vendría muy bien, gracias. Y aquí está mejor, ¿no? Y estamos viendo la ley del termostato, la ley número 13, que es el módulo de comunicación. Esta es la arcella, este es el mejor. Gracias. No es mío, pero Bueno, sabe a remedio. sí, pues. Sabe a remedio. Eso es. O sea que debe ser bueno. Sí, esos son caras esas pastillas. Se siente. Sí, eso es Se riquísimo. siente. El montaje también. El montaje que tenemos, un podio, un escritorio, en este caso tengo un escritorio, una mesa. ¿Cuál es el montaje que tienes? De repente estás sentado informalmente, un parque, qué sé yo. La segunda práctica para la ley del termostato es conoce y entiende los indicadores. Hay sala fría, hay sala cálida. Sala fría es una reunión formal, la sala cálida es informal. ¿Ustedes cómo considerarían esto? Informal. A la sala fría se les pide asistir, a la sala cálida la gente quiere asistir. La sala fría la gente no te conoce, la sala cálida te conoce. En la sala fría no conocen el tema y en la sala cálida conocen el tema. En la sala fría te sientes cómodo, pero en la sala cálida te sientes confiado, puedes hablar del tema. Tercera práctica, observa a la gente, míralos, mira a la gente.
Se debe observar las reacciones de las personas. Hay alguien en la puerta. Ya está, ya está. Gracias. Se debe observar las reacciones de las personas. Se debe prestar atención a las personas. La expresión facial, la postura, el lenguaje corporal, los gestos, cuando la gente está tranquila, está relajada. Hay que ser consciente del tiempo, muy importante esta parte, consciente del tiempo. Hay gente que comienza, pero no saben cuándo terminar. Y he visto los casos de que hay predicadores que están predicando y tienen que llegar a quitarles el micrófono. ¿A ustedes les ha pasado? Hay predicadores que empiezan y no tienen mesura del tiempo. Siempre, por lo general, se coloca un reloj enfrente para que la gente esté pendiente. Bueno, puedo hablar por tanto tiempo. Bienvenido. Puedo hablar por tanto tiempo. Pero cuando tú ves que ya tienes 45 minutos hablando, ya después de 45 minutos, la gente ya deja de aprender. Bienvenido, pasa. La gente ya deja de aprender. Entonces, si tú estás hablándoles por 2 horas seguidas y la gente por educación no han ido al baño, lo mejor es decirles, vamos a hacer una pausa, vayan al baño, levántense, estírense, hagan un poquito de ejercicio. La gente primero lo va a agradecer y la gente va a enganchar mejor en la conversación. Hay que observar el lenguaje corporal, hay que ser consciente del tiempo. Tan pronto observes a la gente con la que vas a hablar, haz eso, obsérvela. Cuando sabes lo que la gente necesita, puedes dárselo y eso hace que la sala sea más cálida, la transforma. Y esta es la ley del termostato. Número 4, estar presente. Mire, a veces ni entiendo mis propios garabatos, me perdono. Número 4, estar presente en la sala al 100%. Y requiere toda la concentración y energía de alguien. O sea, tengo que estar aquí. Número 5, interactuar con la gente de la sala. Si logras que la gente te responda y te hable, y hable incluso entre sí, puedes hacer que la sala se vuelva más cálida. Una de las cosas que por lo general pasa cuando empezamos cualquier servicio, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero siempre decimos, ok, salúdense entre ustedes. Y lo que estamos tratando es de que la gente llega así como que, y la sala está como fría. Entonces queremos es hacerla cálida. Entonces cuando la gente empieza a saludarse y a interactuar, ya se volvió cálida. Ya se rompió el hielo, ya se rompió todo y entonces podemos proseguir. Hacer una pregunta. A veces cuando tú empiezas a predicar o a enseñar algún tema, tú haces una pregunta o le dices, dígale a la persona que está al lado tal cosa. Yo utilizo mucho esa técnica, ¿no? Pedir que levanten las manos, a ver quién está aquí y ha hecho tal cosa y la gente levanta las manos. Eso es pedir interacción y cuando la gente te responde quiere decir que están enganchados en la comunicación. Número 6, hace extraordinaria la comunicación en la sala, que sea especial e inusual. Lo espontáneo te permite aprovechar el momento y la creatividad te empodera para maximizarlo. Lo que acaba de pasar. Tengo un problema con la tos, inmediatamente dije, ok, no puedo parar la grabación, pero puedo decir, por favor, a alguien que me alcance un caramelo. Entonces, todo el mundo como que se despierta, algo está pasando, dice, ¿qué pasó? Bueno, pasó esto. Número 7, sé flexible. Se presentan imprevistos y debemos adaptarnos. Cada lugar es único y debemos adaptarnos al entorno para crear calidez. Creo que con el paso de los años, pues los que han estado con nosotros un poquito más de tiempo, se han dado cuenta que no es lo mismo cuando tú tienes una tarima que cuando tú estás en una sala bien informal como esta. O sea, es algo como completamente diferente. Aquí se presta muchísimo más para el diálogo, para la interacción, y de hecho el ambiente es muy, muy
ideal para lo que es la yeshiva, que es la escuela israelita, para aprender, para hacer preguntas. Es muy especial para eso. Y te debes tomar la temperatura de cómo te sientes tú. ¿Estás listo para darla? Hay veces que nosotros mismos nos tenemos que tomar la temperatura. A veces no tenemos ganas de dar el mensaje. El Padre nos dijo, vaya y prediquen el Evangelio a toda criatura, pero a veces simplemente no queremos dar el mensaje. ¿Por qué? Porque nos sentimos mal, porque esa mañana amanecimos con problemas, porque tuvimos un revés en el trabajo, porque tuvimos un problema en la familia, porque el hijo nos gritó, porque el marido se puso bravo con uno, por X, Y, Z, o porque simplemente no estás de ánimo. Entonces tienes que cambiar tu temperatura de una temperatura fría a una temperatura cálida, que sea accesible a las personas. Y debes entrar en calor antes de tratar de elevar la temperatura. Esto me pasa muchísimo, sobre todo a la hora de ministrar. Y yo sé que aquí lo que estamos enseñando es liderazgo. Porque sobre todo cuando entras a una sala donde está fría y lo que le da calor a la sala es la gente. La gente es la que hace especial el lugar. Un lugar es un lugar, pero la gente es lo que provoca el cambio. Esta mañana lo que encontramos fue un árbol y un sitio allí, debajo de un árbol. Y lo transformamos en un lugar muy especial, una experiencia única, donde aproximadamente unas 16 personas que pasaron por allí se fueron con una sonrisa en los labios y se fueron sintiéndose, la vida es bella. Pero yo digo que el ambiente lo hace uno, El ambiente lo hace uno. totalmente. Tú puedes estar solo, pero cuando las personas llegan y tú demuestras que quieres animar el ambiente, todo cambia. Y se contagia. Claro. Entonces, cuando tú entras en calor, las demás personas van a reaccionar o van a responder de la misma manera. Entonces, ¿cuál fue digamos, el experimento, por así decirlo, de esta mañana? Que la gente llegaba y a veces querían pasar de largo, pero les decíamos, los invitábamos, los atraíamos, lanzábamos como un anzuelo con su carnada y utilizamos bastantes tipos de carnada y los atraíamos. Cuando rompíamos, elevábamos la temperatura, la gente se iba contenta, se iba muy animada y logramos una experiencia que fue gratificante tanto para ellos como para nosotros. Nosotros salimos bendecidos, ellos salieron bendecidos. ¿Y qué experiencia tan bonita tuvimos? ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la ley número 13, la ley del termostato. Esta es la ley, la yeshiva israelita. Este es el módulo de comunicación. Esta es la parte que habla de cuándo se dice. Y la ley número 14, vamos ahora, es la ley del cambio. La ley del cambio dice que la monotonía mata la conversación. Pregunta para los que están haciendo el resumen. ¿Qué dice la ley del cambio? La monotonía mata la conversación. ¿Usted quiere matar una conversación? Hágala monótona. Cuando alguien habla y el oyente se está durmiendo, y eso nos pasa, a cualquiera nos puede pasar, puede ser que el contenido que tú tengas es bueno, tienes tremendo mensaje, las intenciones son correctas, pero si la audiencia no está conectada, algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar para que vuelvan a engancharse. De repente tú lograste el enganche, la conexión, pero en algún momento llegaste como a un pico y de repente se perdió. Entonces tienes que hacer un cambio. Y esto es la ley del cambio. O sea, en cuanto tú percibas que se está cayendo la conexión, tienes que implementar un cambio para volver a enganchar a la audiencia. No es solo conectar, es mantenerlos enganchados y emocionados. Es mantenerlos acá. Porque si vas a estar hablando una hora seguida y la gente está obstinada y dice, yo no quiero ver a esa persona, habla demasiado. ¿Ves? Estás matando la conversación. A la gente le gusta la variedad. ¿Usted se imagina comer? Bueno, yo sé de una casa, le voy a contar esto. Hace muchos años, en la mañana era arepa con huevo y en la cena era arepa con huevo. Entonces, después de 3 días de arepa con huevo en la mañana y arepa con huevo en la tarde,
ya no había para Huevo con comer. arepa. Dice, ¿qué para comer? Arepa con huevo. Arepa con huevo. Pero era fielmente todos los días. Entonces, ya llega un momento que tú dices, ya va un momento, ya que estoy listo para probar algo diferente, ¿no? Lo monótono mata, mata. Entonces, hay que mantener enganchada a la gente con algo. Entonces, bueno, ya pues cambia el menú. Ya no arepa con huevo, haz otra cosa, invéntate. Huevo con arepa. Huevo con arepa Un huevito pelones. o bollos pelones. A la gente le gusta la variedad. Nos gusta el cambio, nos gusta lo variado. Hacer cambios logra que lo que digamos sea inolvidable. Nuestra primera responsabilidad como creyentes es captar la atención de la audiencia. Lo siguiente es hacer lo necesario para mantener esa atención. Una vez que ya enganchaste a la audiencia, ya la enganchaste, pero ¿cómo hago para mantener esa atención? Y no solamente cuando se está hablando de predicaciones, incluso cuando tú estás hablando relaciones familiares entre esposos, entre hijos y yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho que mi esposo me hablara sobre todo en la noche. ¿Sabe por qué? Porque yo me podía quedar dormida con el suave ronroneo de sus palabras. Y él hablaba y yo le decía, ay, cómo me gusta cómo habla. Y yo me dormía rapidito, ¿no? Entonces, es necesario también entender de que cuando ya la persona, tú la estás mirando, que está volteándote los ojos, ya es hora de hacer un cambio, ¿verdad? Es como conducir un auto. Tú cuando estás manejando un auto, tú no vas derecho todo el tiempo, derecho, derecho. Ahorita yo le estoy enseñando a manejar a Gabriel. Y me gusta meterlo por todos los sitios porque tiene que dar giros, tiene que hacer stops, tiene que hacer pares. De repente se atraviesa una persona y tiene que estar al pendiente de cómo va a cambiar las condiciones de la vía. Así es cuando estamos conversando. A veces estamos conversando, llegó alguien, interrumpió, el otro le dio todo, el uno gritó, el uno prestó atención, el otro hizo una pregunta. A veces se hizo aburrido, ya se acabó el tema. Hay giros, o sea, a veces hay que reducir velocidad, a veces hay que adelantar, a veces hay que hacer cambio de carril. Bueno, al hablar en público se debe leer las condiciones de la audiencia y cambiar, y esta es la ley del cambio, la forma en que presentas el mensaje. Se puede aprender a hacer esos cambios y alguno puede ser, y aquí está la pregunta, ¿cuáles cambios podemos implementar? Movimiento y expresión facial es la técnica más básica. Siempre la expresión facial, sonrisas, ceños fruncidos, a veces, o sea, diferentes, sorpresa. Hay muchísimo, o sea, tú transmites mucho con lo que estás mostrando en tu cara, ¿no? Y esa es la técnica más básica. Comienza con manos y rostro. El uso de manos y de rostro es muy importante. No tengas miedo, o sea, si tú te atas las manos, dejas de comunicar mucho. Los ademanes con las manos ayudan muchísimo. Puedes probar cosas diferentes y presta atención a la respuesta de la gente. La gente responde a esto. Créeme que la gente se da cuenta de cuando estás usando las manos y la cara. Entiende los momentos oportunos y aprovéchalos. Hay que aprender a encontrar esos momentos y para aprender nos podemos enfocar en lo que vemos al hablar. Se debe leer el rostro de la gente y de acuerdo a lo que vemos podemos cambiar lo que hacemos. Si por ejemplo yo estoy mirando, el otro día estaba hablando con un muchacho mormón y yo me di cuenta que el muchacho no me estaba prestando atención, sino que estaba mirando hacia la guitarra. Y yo me percato, inmediatamente le cambié la conversación. Yo le digo, ¿te gusta la guitarra? ¿Te gusta la música? Oh, me encanta. Yo le digo, ¿te gustaría tocar una canción? ¿Puedo ver? Y yo, claro, por supuesto. ¿Cambias? ¿Por qué? Porque él quería hacerle un giro a la conversación y había que hacer el cambio. Número 2, lo que voy a decir determina cuando lo digo. Eso es prepararlos para algo que le vas a decir más adelante. Pero no se queden con promesas incumplidas, porque a veces, a mí me ha pasado, bueno, dentro de poco les voy a decir tal cosa, un secreto, tal. Pero de repente me perdí en el hilo de la conversación y el secreto también se me olvidó.
Y la gente después me pregunta, mire, ¿cuál era el secreto que iba a decir? Ay, se me olvidó. ¿Ves? Se me olvidó. Pero cuando tú lo reservas y lo dejas de repente para el final de la historia, empiezas a contar la historia y ya eso lo dejas en suspenso y la gente dice, pero ¿qué quiere decir? Y se lo dejas reservado para que estén pendientes hasta el final y al final lo sueltas. Número 3, lo que muestro determina cuándo hablo. A veces ser oportuno es no decir nada en el momento adecuado. Hay que practicar las pausas. Mire, esto es un error que se comete muy a menudo, sobre todo cuando estamos hablando en público. No sabemos hacer pausas. Y las pausas son valiosas. De hecho, en el libro de Apocalipsis se nos habla de una pausa de media hora, un silencio. En la música se utilizan las pausas. De repente plum, se queda todo callado y uno dice, ya se terminó, y de repente retoma nuevamente. 400 años de Malaquía a Mateo, que fueron unas cuantas pausas ahí. Esa es una pausa. 400 años en silencio. 400 años. Bueno, aquí me voy a poner a debatir ya, porque ¿O no? en Macabeos, ¿dónde lo dejamos? Malaquía, de Malaquía a Mateo. Bueno, y de Malaquea a Mateo está Macabeo. ¿Está Macabeo? Ajá. Sí, por ahí, pues. Está Macabeo. Pero bueno, hay que practicar las pausas. ¿Qué pasa si tú te pones pa, 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 y empiezas a lanzar todo? Porque a veces estamos nerviosos. Cuando una cosa, como dijo una persona, decía, no, yo lo puedo hacer mejor que ese pastor. Ah, no, eso es fácil, yo lo puedo hacer mejor que ese pastor. Y le dijeron, bueno, venga para que predique. Y el día que le dijeron, venga para que predique, se paró y se agarró y se quedó. Cuando vio toda la gente mirándolo, se quedó petrificado. Y dijo, wow, yo pensaba que esto era más fácil. Perdone, porque yo pensaba que esto era más fácil. Y no dijo nada. Porque uno de los miedos, lo habíamos visto en las primeras lecciones, uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano es el hablar en público. Dice que le tienen más miedo que a la muerte. Imagínense eso. Yo cuando leí eso, yo dije, ¿cómo así? ¿Que tú le tienes más miedo a hablar en público a la muerte? Te quedas pensando, ¿verdad? Pero las pausas las puedes utilizar y pueden ser mucha ayuda a que la gente vuelva a conectar contigo. La pausa puede ser una señal de que lo que estás por decir es importante y eso crea expectación. De repente la gente se está durmiendo, tú te quedas callado. Inmediatamente todo el mundo dice, ya, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? ¿Qué? Entonces tú sigues, vuelves a enganchar a la gente. La pausa permite revelar tus emociones. Son excelentes momentos para abrir tu corazón. Hay momentos en los que tú estás hablando y de repente sientes las emociones en ti. Tienes que hacer una pausa y tienes que decir, bueno, esto me pasó, ta, 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 ta. Y la audiencia engancha, conecta contigo. La pausa te permite hacer una transición. A veces estás diciendo una cosa, ta, 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 te quedas un momento callado y dices, bueno, ahora pasemos a lo siguiente. Entonces haces una transición que sea suave, ligera. Puedes pasar de algo gracioso, te digo un chiste, todo el mundo se rió, pero hice una pausa y ahora vamos a algo más serio, ¿no? De algo duro, te dije una verdad que fue una cachetada, pa, pa, pa. Porque a veces las personas, el predicador o la persona que está llevando el mensaje tiene que dar cachetadas. Bueno, no cachetadas, vamos a decir, pero son correcciones, que a uno no le gusta reprensión. Hay un versículo que está en Eclesiastés que dice que las palabras de un pastor son como clavos hincados, impartidos por un pastor, ¿no? Clavos hincados. Imagínate un clavo hincado, que alguien venga, eso no es una cachetada, un clavo hincado. A veces hay palabras que tienen que ser duras, pero las tienes que decir. Y no con guantes de seda, sino que las tienes que decir. Entonces, de repente haces la pausa y vas a algo que sea más fácil, más llevadero, como el bálsamo. Y dice, bueno, ya, ahora el ungüento.
¿Cómo dice? No, tú no lo peinas, lo cacheteas, luego páralo siempre, lo peinas de nuevo. Ese era Chespirito. Sí. Ese era Chespirito. Chespirito, ¿se acuerdan de Chespirito? Sí, El Chompiras. El Chompiras llegaba, lo peinaba, le daba la cacheta a papá, y, o sea, pero primero lo peinaba bien bonito, ¿no? Bueno, una pausa permite que el oyente escuche el susurro, porque a veces el silencio habla por nosotros. A veces el silencio. Y de hecho, les voy a decir una cosa, muchas veces en medio de la algarabía, Yahweh no está, sino cuando llega el momento callado, y eso lo vemos también en el pasaje cuando Elías se esconde por allá, llega al monte de Oreb, y dice que pasa un terremoto, dice que pasa que pasa un estruendo, que pasa un viento recio, que pasa un fuego, dice, pero Yahweh no estaba allí. ¿Y dónde estaba Yahweh? Dice, en el susurro apacible, porque de repente cuando todo se calma y cuando cesa el alboroto, es cuando Yahweh llega y habla. Entonces las pausas son importantes. El último consejo es crea interacción. La interacción transforma un discurso en una experiencia. No es lo mismo yo darte un discurso que engancharnos en una conversación amena aquí en este lugar. Si logramos que la comunicación deje de ser discurso y se convierta en experiencia, simplemente va a ser inolvidable. La audiencia no quiere que pase ese momento, sino que quiere ser parte de la experiencia. Recuerda que la monotonía mata la comunicación y esa es la ley del cambio. Amén. Entonces vamos a llegarlo hasta acá. Perdón, y las preguntas. Ya se las dije. Pero dos nada más allá y aquí cuánto, dos. Dos. Sí, dos y dos. Dos y dos preguntas. Entonces, la siguiente, bueno, bendiciones para todos y Shabbat Shalom acá. Entonces, la siguiente.